Mi estimado telepensante, le voy a dar 12 razones por las cuales la gente va a votar en contra en diciembre. Así como existen 12 bordes, yo le voy a dar 12 razones. La primera, nadie quiere una constitución firmada por el merluzo. No solamente porque es el hazmerreír de parte importante de este país, porque provoca vergüenza ajena a muchas de sus acciones, mire esta imagen, sino además porque ha empezado a actuar de forma absolutamente totalitaria. Imagínense el encono que tenía esa gente que no pudo ir a ver a sus Fuerzas Armadas el 21 de mayo en el acto cívico. ¿Usted cree que esa gente va a votar a favor de un documento firmado por el merluzo? ¿Por un presidente que fue miembro de la bancada pro-crimen, que indultó a los vándalos, que no son vándalos, son primera línea, son la punta de lanza de un proyecto político, que levantó las querellas por seguridad interior del Estado? ¿Usted cree que la gente quiere una constitución firmada por un presidente cuya novia dice que a veces él es mujer, a veces es hombre, que ninguno de los dos está definido? Es muy fácil hacer la campaña de la en contra. La gente no le va a dar su voto a un presidente como Gabriel Boric. Segundo borde, segunda razón. Ningún patriota va a aceptar el borde que dice que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. ¿Cuál es la diferencia con el artículo 5º vigente hoy? La soberanía, dice nuestra Carta Magna, reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza a través del pueblo, pero reside en la nación. ¿Qué significa esto? Que nos borraron la palabra nación de los bordes. ¿Y cómo entienden los comunistas al pueblo como los explotados? El que no es explotado no es pueblo. Y borrar la palabra nación tiene que ver con el globalismo porque quieren desmantelar las naciones. Y esto no es producto de mi afiebrada fantasía. Ya Canadá, el 2015, se declaró el primer estado postnacional. Y esto tiene una serie de efectos que, imbricados con la Agenda 2030, la inmigración forzada de gente producto de los regímenes socialistas, va transformando la realidad geoespacial y geocultural de las naciones, Estados-nación hoy día existentes. Ningún patriota va a apoyar un documento en el que se diga que la soberanía no radica en la nación, sino que en el pueblo. Se lo digo al tiro. El primer borde entonces que yo le estoy dando o razón por la que la gente va a votar en contra es por una cosa de sentido común. Porque el merluzo da vergüenza. Porque nadie quiere al merluzo. Y el 30% que lo quiere, no sé cuánto de esa gente va a quedar con la inflación y con los problemas y las crisis que sigan profundizándose de aquí en adelante. Tercera razón por la que aquí se va a votar en contra. ¿Por qué nadie quiere que le impongan un mamarracho 2.0? Esto es copia del... decir que es un Estado social y democrático de derecho es como que a uno le digan, bueno, esa es la casa que vamos a habitar. Y se ha mentido sistemáticamente, y es tal cual, se ha mentido sistemáticamente al decir que el principio de subsidiariedad puede coexistir con el Estado social y democrático de derecho. Yo quiero recordarle nomás la alegría que tuvieron los miembros del Frankenstein constituyente cuando se aprueba este artículo como el modelo, es decir, la estructura general bajo la cual se van a regir todas las microestructuras institucionales. Lo dejo con la gran celebración.
este ambiente comenzamos el programa de hoy, martes 12 de abril, un ambiente que se vivió ayer en el Pleno que estaba revisando el informe de principios constitucionales. Veíamos celebraciones, festejos, abrazos por parte de ciertos colectivos luego de que se aprobara por 114 votos un artículo que dice que nuestro país podrá ser un Estado social y democrático de derecho. Es algo que se aprobó entonces ayer en el Pleno, en una semana cargada de plenos y votaciones sumamente importantes. Y esto es valioso para ciertos sectores porque dicen que con esto se pone fin al Estado subsidiario que está implícito en la Constitución actual. Según algunos convencionales también, este sería el primer artículo del borrador de nueva Constitución. Es algo que hay que aclarar, está en manos de la Comisión de Armonización, pero todo da pie a pensar de que esto va a ser el primer artículo que va a estar en este borrador y que se va a plebiscitar entonces el 4 de septiembre. Pudimos obtener reacciones, declaraciones de diferentes convencionales, así que pasemos a revisar. Estamos muy contentas de este día poder comunicarle al país algunos temas que habían quedado pendientes sobre temas sensibles, comunicacionalmente muy potentes y que generaban cierta incertidumbre y que hoy día podemos decir a todo Chile que han sido zanjados por el Pleno. Obviamente que el tema, por ejemplo, del artículo 1 nos tiene a todos muy contentos porque permite la garantización de los derechos sociales que se vienen la próxima semana, genera una superación del Estado subsidiario y también políticamente hace el giro que buscábamos. Es muy sospechoso que acá se haya aprobado por unanimidad este Estado social y democrático de derecho y la verdad es que uno ya se siente mal, le da como un poco dolor de guata ver a la élite política actuando ahora completa como una casta de cabo a rabo, digamos. Eso es algo que ningún ciudadano mínimamente reflexivo va a estar dispuesto a aceptar. O sea, que no exista oposición a esta macroinstitucionalidad, que por lo demás esto es un copy-paste de lo que pasó en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua. Este Estado social y democrático de derecho en todos esos países se impuso después de una revolución de la extrema izquierda en alianza con los narcos y los vándalos. Y nosotros estamos repitiendo la misma historia. Insólito, mi estimado telepensante. Pero además, esto tiene efectos. Y todavía estamos dentro de la tercera razón de por qué se va a votar en contra. Porque si acá se aumenta el tamaño del Estado, Chile va a quebrar. Y vamos a estar, como decía Renato Garín, pidiendo créditos a los chinos. Y ese día sí que vamos a haber perdido toda nuestra soberanía. Nuestro Estado ya es gigantesco, no aguanta más, hay que mejorar el Estado. Y eso lo sabe toda la clase política también. Pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Entonces, la verdad es que la gente no va... En el momento que usted le muestre que Venezuela, el origen de todos nuestros problemas, instaló el mismo modelo, también va a ser muy fácil hacer una campaña en contra. Y hoy día la ciudadanía está muy escéptica, le puso su ficha a republicanos para castigar al gobierno y para declarar su desacuerdo con este proceso. Si un 70% de la gente no le interesa esta discusión. Luego le voy a decir el cuarta razón por la cual se va a votar en contra, creo yo, y va a ganar el en contra en diciembre. Así que el llamado es a aprobar el proyecto de ley presentado por los ex-PDG para que se ponga un término a este proceso. Si la votación de republicanos fue una paliza para el gobierno, se lo digo al tiro, esta sensación de estar chato, del malestar ya exacerbado en su máxima expresión, nos va a llevar a que, acuérdese que los nulos y los en blanco son como 2,5 millones de votos. El Partido Republicano tuvo 3,5 millones de votos de la gente dura que vota republicano o de la gente que votó por ellos porque estaban en desacuerdo con el proceso. Bueno, esa gente se va a ir al en contra. Más el cansancio de la ciudadanía. Entonces, yo acá, digamos, es súper importante que se tenga claro que la sensación hoy día de la ciudadanía es que no se quiere más con este proceso. Y usted me va a decir entonces que van a votar a favor porque con eso se pone fin a este proceso.
al que haga esa campaña, déjeme decirle que va a ser muy irresponsable de su parte. Lo voy a dejar con el señor Maduro. Qué hermoso fue ese proceso constituyente venezolano. Fue un verdadero proceso popular constituyente originario, plenipotenciario, soberano. A diferencia del chileno, que no fue un proceso popular originario. Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera antes de arrancar como proceso constituyente. Lo maniataron y nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron fue una convención constitucional. En Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Y faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional. Y al final quedó vigente la Constitución de la dictadura de Pinochet. Qué dolor para los pueblos. Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe. Qué dolor para la memoria de los mártires, de los desaparecidos, de los torturados. Se mediatizó desde el principio. Y al final hubo estos resultados. Si hubiera habido un proceso popular constituyente originario, plenipotenciario, soberano, con un liderazgo claro, con un proyecto absolutamente popular de cambio radical del neoliberalismo, tengan la seguridad que otro gallo cantaría el día de hoy. Y el pueblo chileno estuviera celebrando una gran victoria. Una gran victoria. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Chile. Derrota del proyecto histórico. Derrota de la fuerza popular constituyente del estallido social, porque la mediatizaron. Y caerán sobre los hombros de quienes mediatizaron esa fuerza esta derrota, porque el pueblo se recuperará. Y más temprano que tarde, como dijera el gran Salvador Allende, ese pueblo volverá a transitar las grandes alamedas hacia un verdadero proceso popular, constituyente, originario, plenipotenciario y soberano. Estoy seguro de eso, estamos seguros de eso. Desde la Venezuela bolivariana y revolucionaria, que siempre levanta su voz por los pueblos, que siempre levanta su voz por la justicia y por la unión y la liberación de América Latina y el Caribe. Camino difícil que nos toca transitar. Esto no se va a acabar. No se va a acabar y la gente no es tonta. Los comunistas extreman las instancias al punto que logran siempre lo que quieren. Y siempre se trata de avanzar, avanzar, avanzar. No hemos perdido, solo que todavía no hemos ganado, dijo la comunista Yasna Proboste. Entonces, ¿sabe qué? Mire lo que está diciendo Maduro. Ya está diciendo es que mediatizaron el proceso. Eso quiere decir que no hubo asamblea constituyente, el poder originario, etcétera, toda esta cosa, la hoja en blanco, de qué, de Atria y compañía. Ahí lo tiene. Si Maduro es un copy-paste de Atria o viceversa. Esto no va a terminar. ¿Sabe cuándo esto va a terminar? Cuando aquí se restablezca el Estado de Derecho y se aplique la ley a las personas que violan la ley. Y ahí nos vamos a otra de las razones por las cuales la gente va a votar en contra. Por la ilegitimidad de este proceso. Porque aquí ganó el rechazo. Porque se violó el artículo 142. Porque se usurpó la soberanía del pueblo sin hacer un plebiscito de entrada nuevo. Se sentaron 8 personas, entre las cuales está la extrema izquierda aliada con el
crimen organizado a diseñar los 12 bordes, que ahora hay gente que dice que no son ningún problema. No le crea a esa gente porque sabe que es tan fácil andar comprando gente. No es verdad que los 12 bordes están contenidos en su gran mayoría en la Constitución actual. Y yo aquí le voy a dar un par de botones de muestra y no me voy a referir específicamente porque le tengo mucho cariño a la persona que hizo esa presentación diciendo esto y hablando de la Constitución del 80, cuando antes era la del 2005. ¿Cómo nos cambia el discurso, no? La verdad es que uno se siente muy decepcionado y voy a dejar ese punto hasta ahí. Pero los 12 bordes no tienen nada que ver con nuestra Constitución en varios sentidos. Empezando porque efectivamente la soberanía en nuestra Constitución actual radica en la nación. Y esto es lo más grave de los 12 bordes. Le abre las puertas al proyecto globalista. Pero hay otros aspectos más que vamos a ver en adelante. Déjeme decirle que si el origen de este proceso, y la gente lo sabe, es la revolución octubrista que destruyó nuestro país, momento en el cual efectivamente todo el mundo estaba en contra de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, ganó el octubrismo, pero el octubrismo ya pasó. Por lo menos a nivel de efervescencia, la gente está en contra de eso ahora, está a favor de sus carabineros. Si tú quieres a tus carabineros, no vas a votar a favor de esto. Si eso está claro. ¿Y por qué no? Porque el señor Merluzo y su camarilla octubrista querían refundar Carabineros. Y además le voy a decir una cosa, porque aquí hay algo muy grave en el borde que establece la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Mire, ¿usted cree que con todos los problemas, voy a hacer un paréntesis, ¿usted cree que con todos los problemas que tienen los chilenos hoy día de seguridad, van a firmar a favor, van a votar a favor de una constitución que deja fuera a sus Fuerzas Armadas y de orden? ¿Como lo hizo el comité de expertos? No. Yo le digo al tiro que no. Pero además aquí leemos un poco más fino, respondiéndole a este señor que dijo que los 12 bordes están, exceptuando el Estado Social Democrático de Derecho y digamos en lo de esto de cuidar la naturaleza, pues, el resto está todo contenido más o menos, ¿ah? Y lo de los pueblos indígenas. No es así, no es verdad. ¿Sí? Entonces, déjeme decirle una cosa. Los bordes, el 10º borde, sostiene que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil, es decir, al Merluzo hoy día, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad con mención expresa a Carabineros y Policía de Investigaciones. ¿Le leo el artículo del 2005, de la Constitución de 2005? Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es decir, hay monopolio en detentar la coerción. ¿Sí? En el borde no queda, pero esto efectivamente puede avanzarse a través de indicaciones. Pero aquí es donde yo le quiero terminar de leer el artículo y hacerle el análisis. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, existen estas Fuerzas Armadas para la defensa de la patria, palabra patria, y son esenciales para la seguridad nacional, la nación. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. En resumen, donde la Constitución de 2005 declara que son fuerzas obedientes y dependientes y no deliberantes, nuestro lindo borde las consagra a subordinarse al poder civil. Hay un principio de subordinación. El matiz no es grueso, pero es importante. Porque una cosa es no ser deliberante, ser obediente y ser dependiente. Y otra cosa es subordinarse
al poder civil, es decir, transformarse en una guardia pretoriana del gobierno de turno. Una cosa es tener una existencia dada para la defensa de la nación y de la patria, y otra es que la existencia de las Fuerzas Armadas estén constitucionalmente sujetas a su subordinación al poder civil. Yo le dejo esto rebotando. Puede ser que esté hilando muy fino, pero sí le voy a decir algo, volviendo al grueso. Ningún chileno, con la crisis de seguridad que tenemos, va a votar a favor de una constitución que dejó fuera a sus Fuerzas Armadas. Lo de la dependencia, subordinación, no lo he dicho solamente yo, ha sido publicado también una carta en el Mercurio, ya no recuerdo el autor, pero acá hay un tema potente del que hay que hacerse cargo. La gente que lo entiende mejor, le dejo la tarea. Pero además déjeme decirle otra razón por la que la gente no va a votar a favor de esto. Porque efectivamente es la Constitución habilitante del socialismo del siglo XXI, en la medida que al garantizar los derechos sociales judicializa su provisión. Nosotros estamos llenos de jueces activistas y la judicialización de su provisión va mermando absolutamente toda posibilidad de sostenibilidad financiera. Ustedes me pueden decir, ya, pero en el mismo borde dice que esto va a ir progresivamente y según, ¿no es cierto?, la situación económica del país. Déjeme decir una cosa, yo no conozco a izquierda que respete ley alguna. Cuando le abran esta puerta no va a haber cómo cerrarla. Aquí los únicos que respetan las leyes, incluso cuando las inventa la extrema izquierda golpista, son la gente de derecha. Lamentablemente en eso les falta un poco de conciencia y haber estudiado a Hannah Arendt y el mal banal de Adolf Eichmann, que decía de sí mismo ser un muy buen ciudadano porque cumplía con las leyes dictadas por Hitler. Bueno, dejemos ese punto y vamos a la siguiente razón de por qué se va a votar en contra. Pero antes de eso, perdón, les debo el video de nuestro amigo comunista que plantea específicamente lo que venimos diciendo todos los que estamos en contra del Estado Social y Democrático de Derecho, que además tenemos que sentarnos en estas pequeñas tribunas a mirar como gente como Diego Schalper, que tiene gran tribuna, le miente en la cara al país diciendo que en Alemania hay esto, ¿por qué no lo hay? Léase la Constitución, no es muy larga y no es Constitución tampoco, es una ley fundamental, diciendo que esto es, digamos, tiene por origen la derecha. La derecha habría inventado esto. Y sin hacerse cargo del principio de Luigi Ferrajoli para que se pueda garantizar la distribución igualitaria de los derechos sociales, el derecho de propiedad tiene que pasar a ser un derecho de segundo rango. Entiéndase bien, eso es lo que hay aquí en juego. Si la gente de la derecha no quiere leer y no quiere estudiar, entonces evidentemente que la izquierda les va a pasar una máquina por encima. Pero además acá hay otra gente de derecha que lo sabe perfectamente y está engañando a la ciudadanía. Eso sí, pero lo dejo con el video aclaratorio. No, porque ese texto para mí fue el de la Convención Constitucional. Pero es un texto donde los cambios a los cuales nosotros aspiramos pueden ser posibles. Y yo creo que el principal objetivo que por lo menos nosotros nos trazamos es el establecimiento de una constitución que habilite las transformaciones, que no sea tal vez la expresión misma de las transformaciones en términos declarativos, pero que sí permita abrir la posibilidad para que sea el debate democrático el que establezca las mejores maneras de implementar, yo creo, la principal conquista del proceso constitucional, del largo proceso constitucional, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Wow, eso ha sido, yo creo que una de las cosas más complejas, ¿o no? Garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, porque cuando empezaron ustedes a conversar, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que empezaron a salir personas de derecha que decían que la subsidiariedad podría ir al mismo tiempo que el Estado Social de Derecho, como que... ¿Y tú qué piensas de aquellas declaraciones, digamos? Sí, yo creo que ahí es muy importante justamente los 12 bordes, y en particular el que establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me parece que eso es no solo una garantía en sí misma, sino que yo creo que es la principal señal de que efectivamente tendremos una nueva constitución.
porque eso supone un giro respecto de lo que ha sido la lógica estatal subsidiaria imperante hasta hoy. Y es cierto, la subsidiariedad no está explícitamente en el texto vigente, claro, pero sí ha marcado la dinámica de cómo el Estado se ha relacionado con la sociedad y sobre todo cómo ha sido su relación con los derechos sociales. O sea, un Estado que solo interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. Exacto. Un Estado social y democrático de derecho es un Estado que se define por los derechos que garantiza y que se pone como horizonte para toda la sociedad la disminución de las brechas sociales y por lo tanto la conducción de la sociedad hacia condiciones de más justicia social y de igualdad social. Y eso es un cambio significativo. Hassan. Le doy otra razón. Nadie que ame la democracia va a votar a favor de un documento en el cual se omite la independencia del CERVEL. O sea, ya no vamos a tener más elecciones, así de simple. Vamos a hacer una democracia, pero una postdemocracia. ¿Ah? Porque ya no va a haber CERVEL autónomo. Notable el olvido de este punto, ¿no? Los órganos autónomos establecidos en los bordes son el Banco Central, la Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría. Ante lo cual, evidentemente, que el CERVEL dijo, pero por Dios, ¿por qué nos dejan a nosotros afuera? Bueno, fácilmente se va a convertir en una tiranía este país, si es que el CERVEL es capturado por sectores antidemocráticos. Luego, déjeme decirle que los padres no van a votar a favor de un proyecto que los invisibiliza en la ley de educación. O sea, antes, en el mamarracho, se hablaba de que los padres eran los sujetos de derecho, del derecho de educar a sus hijos. El mamarracho estaba mejor que lo planteado por el comité de expertos. El comité de expertos plantea o elimina a los padres de la ley de educación como sujeto de derecho. Pero no solamente eso, déjeme decirle que se habla de familias. O sea, si es que se quiere desvincular la soberanía de la nación a nivel macro, a nivel micro, lo que se está haciendo es desvincular a los hijos de su lazo consanguíneo con sus padres. O sea, las familias tienen el derecho, tienen el deber preferente. Ni siquiera se garantiza el derecho de escoger la educación de sus hijos. ¿Quién es la familia? ¿El tío, del primo, del abuelo de mi hijo? ¿Esas familias? ¿Se entiende cómo se diluye el principio de consanguinidad y de autoridad de los padres? Ningún padre que entienda lo que yo estoy diciendo va a votar a favor de esto. Ninguno. Les dejo la pega a los señores republicanos porque si empiezan a apoyar esto, no sé. Las personas religiosas no van a votar a favor de que se politice su vida familiar. Desde esta interpretación que hace la extrema izquierda del interés superior del niño, que se usa en contra de la autoridad paterna y materna, abriéndole la puerta a que los jueces activistas entren a definir en su casa si su hija puede tener relaciones sexuales a los 13 años con un señor de 50 en la pieza al lado. Y usted ya ha visto cómo a los niñitos de kinder les mandan drag queens y toda esta cuestión. Y en el Cefama teníamos eso también. Bueno, para allá vamos. Nadie va a votar a favor de esto. Nadie. Basta con que uno le recuerde lo que hicieron con la bandera y diga, es lo mismo que van a hacer con tus hijos. Además, nadie quiere igualdad sustantiva aquí. Le voy a decir una cosa. El Estado Social y Democrático de Derecho pone la igualdad sustantiva por sobre la igualdad formal. La igualdad formal, es decir, el hecho de que usted y yo, con independencia de si somos hombre, mujer, altos, bajos, digamos, nacidos en la pobreza, en la riqueza, vamos a ser tratados iguales ante la ley. Bueno, eso desaparece con el Estado Social y Democrático de Derecho. Y yo lo he dicho en este canal, pero no parece que como decía, ¿quién era que decía me entra por aquí, me sale por allá? No queda, ¿ah? Pero déjeme citarle yo entonces a Alejandra Krauss, después de la gran celebración, porque finalmente se aprueba el Estado Social y Democrático de Derecho. Esto se lo leo de El Mercurio. La comisionada Alejandra Krauss afirmó que esta hace alusión no solamente a la sociedad que aspiramos, sino que también constituye un mandato para el Estado, que permea hacia abajo con el propósito de hacer efectiva
la promesa de igualdad sustantiva de la democracia. Sustantiva. Interseccionalidad. Toma mis cursos si no entiende de esto, pero se lo adelanto. Sustantiva es que si usted es hombre y yo mujer, ¿sí?, y tenemos un altercado y vamos a juicio, a mí me tienen, porque vivimos en un supuesto patriarcado, oprimida, yo estoy súper oprimida, entonces usted lo van a tratar con mayor rigor que a mí. Pero luego, si yo tengo un altercado judicial con otra mujer, y yo soy heterosexual y ella es lesbiana, a ella, por ser una minoría oprimida, la van a tratar con menor rigor que a mí. Imagínese usted respecto de ella. Pero luego, si ella, que es lesbiana, se encuentra con una persona que además es minoría étnica, una mujer lesbiana con minoría étnica, bueno, y así sucesivamente. Con esto nos van a deconstruir el país, el Estado de Derecho. Y yo lo dije, el Estado social y democrático de derecho implica la igualdad sustantiva. Eso significa el fin de la igualdad formal ante la ley. Y lo dijo la señora Alejandra Krauss. Y parece que no importa si estas son todas cosas buena onda. ¿Y sabe qué? Lo voy a dejar con Marcela Cubillo en el programa, excelente programa del día lunes de Esfera Pública, para que usted vea cuál es la actitud de la derecha. Que el Estado social y democrático de derecho pudiera no ser la implementación de un Estado socialista en Chile, yo no estoy tan segura. Obviamente hay distintas interpretaciones y lo quieren ver ahí, es como bien naiva, es como la ingenuidad de no, ya, pero dejemos el borde ahí como titular, pero nosotros vamos a impulsar, estoy hablando de los expertos de derecha, de la mayoría del Consejo Constitucional, pero nosotros vamos a impulsar algunas ideas que digan relación con el Estado subsidiario. Pero mi pregunta ni siquiera es de fondo, mi pregunta es de forma. Y yo digo, ¿y entonces para qué fue borde? Si esa no es la interpretación de la implementación futura de un Estado socialista, o de que en su nombre, en el nombre del Estado social y democrático de derecho, no se judicialicen los derechos sociales y que en su nombre no se vayan a cometer abusos por parte del Estado, entonces no hubiera sido borde. Porque, insisto, el Estado subsidiario, en que implícitamente lo reconocemos a través de la protección de la libertad, principalmente de la libertad económica, pero de poner a la persona en el centro del Estado, no está expresamente establecido en la Constitución. Entonces, si hubiera existido la intención bueno, veamos, o que hayan distintas interpretaciones de cuáles son las ideas que se quieren implementar en Chile, este borde no hubiera existido. No sé cómo lo ves tú, es como de sentido común, Marcela, sin ir a la profundidad de lo que significa. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. La manera, en el fondo, de sortearlo es un poco lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto? De que uno acepta el nombre de Estado Social de Derecho y después establece en cada uno de los derechos la libertad de elección, la libertad de, ¿no es cierto?, de que el sector privado pueda proveer bienes públicos, todo lo que conocemos nosotros realmente como Estado subsidiario, como rol de la sociedad civil y de la persona como centro del tema. Uno lo podría hacer, pero tienes toda la razón, la Rocío, en ese caso, bueno, ¿para qué lo pusieron como borde? Lo pusieron como borde para... La izquierda lo puso como borde para impedir, ¿no es cierto?, la libre elección y que el sector privado pueda estar impartiendo o proveyendo bienes públicos. Y la derecha lo puso como para dar en el gusto y con la convicción de que da lo mismo. Entonces, podemos encontrarnos con una constitución que tenga contradicciones en sí misma y que sea mirada por sectores como contradicciones en sí misma. No sé, yo por lo menos hoy día, existiendo el borde, lo que haría es ser muy, pero no lo hace el texto experto. O sea, yo sería muy clara en el derecho a salud, poner, ¿no es cierto?, la libertad de elección, en derecho a las pensiones, en derecho a la educación, en cada uno de los derechos sociales que quede muy claro cuál es el rol de los particulares en ese ámbito. Y en choque con lo que la izquierda entiende como Estado social de derecho. Y en poder judicial, Marcela, porque lo que va a resultar, como dices tú, es la judicialización de los derechos sociales y entregándole así como le entregamos poder a los dirigentes de los partidos políticos con estas órdenes de partidos que habíamos conversado hace unos minutos, le estamos entregando un poder de legislar y de gestionar y crear políticas públicas a los jueces, que al final tenemos un poder judicial que está repleto de activistas de la izquierda más radical. Así es, por lo que van a interpretar al final no va a ser en el fondo ni Chalper, ni los expertos, ni Macaya, ni los dirigentes van a ser los jueces.
los que van a interpretar qué es lo que es Estado Social de Derecho en la práctica. Y eso es tremendamente riesgoso. ¿Ve? No, porque a la derecha no le importa esto que sea el Estado Social y Democrático de Derecho, si con tal que nos prometan que no vamos a gastar tanta plata y vamos a poder igual participar de la provisión de los bienes asociados a los derechos sociales, estamos. Si es que es gente muy light, la verdad. Es gente que sirve tan fácil de instrumento para el mal, desde ese mal banal de la falta de reflexión y de estudio. Y además, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una institucionalidad que castigue a quienes violan la institucionalidad. Pues. En Chile está clarísimo que pasa lo que yo estuve leyendo ahora de nuevo Publius, ¿no? Los Federalist Papers, que es la base de la discusión que terminó en la Constitución norteamericana. Y Publius dice lo siguiente, dice, no existe posición que dependa de principios más claros que aquella de que todo acto de una autoridad delegada, contrario al tenor de la comisión o delegación del poder bajo la cual se ejerce, es nulo. Señores de Chile Vamos, que pactaron los 12 bordes, que habilitan a la extrema izquierda para la imposición institucional del siglo XXI. A ustedes nadie les delegó ese poder. Todo acto es nulo, dice Publius, y eso también está contenido en nuestra Constitución. Sigo con Publius. Negar esto sería afirmar que el delegado o mandatario es mayor que su mandante. No, pues señores. Ustedes no son más que nosotros. ¿Y a ustedes nadie los eligió para que violaran la decisión de la gente de que aquí se votó en contra, se rechazó y se cerraba el capítulo? Se pasaron 10 pueblos con eso. Y debieran, según nuestra Constitución, cesar en sus cargos. Artículo 60 de la Constitución. Sigo ahora con Publius y su análisis. Dice, si es que hubiese algún problema mayor, Publius recurre al genio del sistema todo, la naturaleza de las leyes justas y constitucionales, y por sobre todo el espíritu viril y vigilante del pueblo. Si ese espíritu, el espíritu viril y vigilante del pueblo, estuviera tan envilecido como para tolerar una ley que no fuera obligatoria para legisladores, así como para el pueblo debe prepararse para cualquier cosa, menos la libertad. Y en eso estamos luchando. Aquí quienes estamos viendo qué es lo que se hace con estos 12 bordes, el Estado Social y Democrático de Derecho, el origen ilegítimo de todo este proceso y un largo etcétera que va a llevar a que la gente vote en contra, mayoritariamente, creo yo. Esa es mi apuesta. Pero además le voy a decir una cosa, ¿qué pasa con esto de la igualdad ante la ley cuando se dice que la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos? O sea, ahora que uno esté en un cargo depende de su genitalidad, o de su autopercepción. Esto es progresismo puro y duro. Esto es la destrucción de nuestro mundo común, de la meritocracia, del hunch por perfeccionarse, del instinto de autoperfeccionamiento que hace que la gente sepa que puede llegar a ese lugar al que aspira si es que desarrolla sus talentos y se transforma en alguien que aporta a la sociedad. Esto puede llegar al extremo que el día de mañana usted entra en un hospital con alguien enfermo, ni Dios lo quiera, y le dicen, no, es que no lo va a tratar este médico, sino que esa médico, porque le toca a ella, es que los vamos turnando. Y usted diga, pero si ella no es especialista, no importa, le toca a ella porque es mujer. ¿Qué razón es eso de ser mujer o ser hombre? ¿Pero qué hay ahí? Y luego tampoco se sabe más qué es lo que es una mujer. Entonces ya es que nos están transportando al mundo del desquiciamiento absoluto y todavía en Chile podemos hacer algo por evitar que esto se instale. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda desde acá. Solamente decir que en este mismo artículo del Mercurio, Bettina Horst dice, oye, nosotros en realidad, yo no estoy acá por una cuota, dice, no soy la cuota que se integra a algo. Una cuota, eso es despojar al ser humano, a la persona, de su dignidad, de su singularidad. Eres una cuota, típico de los socialistas y de los ingenieros sociales con los que cuentan.
Pero entonces no entiendo por qué voto a favor igual por esto, ¿no? Finalmente decirle que, fíjese lo que está aprobado por el comité de expertos. La Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ya nos tragamos este discursillo, y las condiciones para crecer y desarrollarse, en su familia. ¿Quién va a determinar cuáles son? ¡Qué susto! Esto es totalitarismo radicalizado. ¿Quién va a determinar cuáles son las condiciones para crecer y desarrollarse? Porque esto, claro, usted puede decirme, no, pero es que Vanessa, es la educación y vamos a poner una vivienda. Pero es que esto se presta para cualquier cosa. Las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia van a estar aseguradas por la Constitución. Increíble, mi estimado telepensante. En suma, la gente va a votar en contra. Y lo lamento mucho por quienes se vieron forzados a entrar en este zapato chino, pero lo lamento más todavía por quienes hoy día están perdiendo su independencia y se las están jugando por un proyecto fracasado. Nadie va a querer votar a favor de una constitución que lleve la firma del merluzo. Y si nosotros logramos transmitir lo que yo estoy hablando acá, una constitución sin fuerzas armadas, que la subordina como guardia pretoriana al poder civil de turno, al gobierno de turno prácticamente, una constitución en la que se disuelve el vínculo entre los padres y sus hijos y se habla de las familias, una constitución en la que se le otorga a la extrema izquierda el piso institucional que habilita la implementación del socialismo del siglo XXI en Chile, con un modelo que ha sido un fracaso en toda Latinoamérica. Aquí se va a votar en contra además, porque la última esperanza que le quedaba a la gente al votar por republicanos es que alguien podía representar su rechazo a todo esto. Y ahora va a retornar esa propaganda política del general Carlos Ibáñez del Campo en la década del 50, donde decía: a barrer con los políticos. Qué preocupante lo que pueda venir después. Ojalá que en nuestro país las pocas personas que, como diría el merluzo, habitan posiciones de poder, se pongan a pensar qué van a hacer con una revolución octubrista 2.0, porque me parece que ese es el plan B. Que tenga un muy buen fin de semana.